les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales, a este congreso tan increíble del mes de octubre que hemos tenido. Hemos visto la espiritualidad del reino, hemos visto la identidad del reino, el fin de semana, el lunes pasado, este lunes continuamos con la identidad del reino, con excelentes panelistas que se los voy a presentar, pero antes de presentarlos, yo creo que vamos a orar y les vamos a dar lugar a ellos. Señor amado, gracias por este tiempo. Gracias por la bendición que tenemos de ser entendidos en los tiempos, de tener personas que se preparan, que aman tu reino, que te aman a ti, Señor, sobre todas las cosas, que tienen temor de Dios y que podemos tener estas conversaciones tan importantes para estos tiempos, Señor. Yo pido que tengas control de esta reunión y que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces les voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos al pastor Arturo Andrade, que él va a dirigir esta conversación. El pastor Arturo Andrade tiene más de 31 años sirviendo al Señor. Es un estudioso, es maestro, es pastor, también él es líder nacional en la Iglesia Carismática Cuadrangular en Colombia, también es parte del Comité de Educación del Concilio Global Cuadrangular. Bueno, y también él es cofundador aquí en Comprensión de los Tiempos. Entonces es una bendición siempre tenerlo y escucharlo. También tenemos como panelista al doctor Hugo Aldana. El doctor Hugo Aldana es de Guatemala, casado con Meredith Yanis Aldana. Él es un estudioso, como él dice que él es un ratón de biblioteca, él es un estudioso tremendo, doctor en filosofía con especialidad en sociología de la religión por la Universidad Panamericana de Guatemala. Ha sido profesor, instructor, conferencista internacional, interdenominacional y también él es pastor, pero ahora él también trabaja con Life Pacific University, él es el director de los programas hispanos. Definitivamente es un honor tenerlo y es un honor también trabajar con él. Yo trabajo con él y realmente es un gusto tenerlo aquí. También tenemos al doctor Rolando Cortés, él es colombiano también, casado hace más de 30 años con Silvia, tiene sus hijos, tiene una nieta, también hizo su doctorado en ministerio en Azusa Pacific University. También es estudioso, él también trabaja en el distrito, con el distrito hispano como supervisor asociado aquí en los Estados Unidos, aparte de servir en diferentes capacidades y con corazón pastoral. Eso sí, resalto, él tiene un corazón muy pastoral. Y Stephanie es de Perú. Ella está casada con Armando Benaum. Ella es estudiante de comprensión de los tiempos, una muy buena estudiante, ya está en el último año de comprensión de los tiempos. Es un honor también tener a Stephanie, pero sin decir más, Pastor Arturo, hoy vamos a continuar con el tema de identidad y los dejo con el Pastor Arturo Andrade. Muy buenas noches para todos. Comprensión de los Tiempos es un espacio maravilloso, un lugar de encuentro, un lugar donde podemos hablar de algunos temas súper claves para estos tiempos. Y estoy muy emocionado que llegó octubre, llegó el Congreso de Comprensión y estamos hablando de la identidad del reino. En realidad estamos hablando de levantar el escudo de la fe, porque necesitamos ser creyentes en Jesucristo bien firmes, bien seguros y bien entendidos de estos tiempos que vivimos. Así que hay que levantar el escudo de la fe ahora. Y para este tema de la identidad del reino, pues yo quiero comenzar reconociendo lo fundamental que es para el ser humano saber quién es y cómo se relaciona con los demás y cómo se relaciona con el mundo. Estos temas están muy presentes, muy de moda. Se escuchan por todos lados. ¿Quién es el ser humano? ¿Por qué está aquí? ¿De dónde vino? ¿Cómo llega? ¿Qué está ocurriendo con el ser humano? ¿Cómo se relaciona el ser humano con otros seres humanos y con la naturaleza, con el mundo, con el universo incluso? Y bueno, esos son los temas que están profundamente arraigados
en estos tiempos que vivimos. Así que la identidad es fundamental, necesitamos hablar de ella, necesitamos entenderla. Claro, hay un tema, como lo vimos hace 8 días, que hay una apologética sobre la identidad, en defensa de la identidad, porque sí, claro, actualmente no es un secreto, todos lo hemos visto, el tema de la identidad es un tema muy mediático, pero a veces entramos en el tema sin tener los valores o conceptos básicos, fundamentales acerca de esto. Mira, la identidad primero es un autoconocimiento. Es primero entender quién soy yo como humano y quién soy yo como creyente en Jesucristo. La identidad provee un sentido de pertenencia. Cuando yo tengo una clara identidad, entonces ahí es donde yo empiezo a pertenecer a grupos sociales, empiezo a pertenecer a mi familia, empiezo a tener un sentido de pertenencia con mis amigos. Es decir, porque tenemos una identidad clara, entonces como que la pertenencia es más fácil de discernirla. Y por supuesto también la identidad es la base que provee estabilidad. A veces vemos tanta crisis emocional, tanta crisis psicológica. En realidad ahorita hay como todo un avance de la crisis en la salud mental. Se habla desde todos los aspectos, pero pocas veces relacionamos el hecho de tener nuestra identidad clara con el hecho de tener una estabilidad emocional. Así que para enfrentar los desafíos de la vida, superar las crisis personales, ser flexibles y adaptarnos a los cambios que vivimos, eh, se, se es- o lo hacemos mejor desde una identidad. Las relaciones interpersonales mejoran, somos más auténticos y genuinos porque tenemos una clara identidad. No andamos fingiendo lo que no somos, ni tratamos de ser como otros. No estamos en comparaciones que a veces son tan opresivas. La identidad es vital para nosotros porque nos ayuda a tener esta seguridad en nuestras relaciones interpersonales desde ser auténticos y genuinos. Y por supuesto nos ayuda también a respetar al otro, a valorar a otras personas y a respetarlas. Como no estamos comparándonos, podemos apreciarlos. Como no estamos tratando de ser como otros, podemos valorarlos y respetarlos. Aún aquellos que son tan diferentes y aún aquellos que todavía no conocen a Jesús como Señor y Salvador, podemos amarlos como Dios los ama, respetarlos y valorarlos, apreciarlos. Tal vez no compartiremos todo con ellos porque tenemos una identidad clara y no andamos buscando la aprobación de nadie, pero sí podemos respetar y aceptar que hay personas tan diferentes a nosotros. Y por supuesto, la identidad no es estática. Digamos, vamos creciendo. En la medida que nosotros vamos aprendiendo, creciendo, conociendo, experimentando, pues también nuestra identidad se va fortaleciendo, va madurando, va como estableciéndose en nosotros. Este proceso continuo, no podríamos decir que yo soy el mismo ahí, me ha dicho, el que es el mismo ayer, hoy y siempre es Jesucristo. El que no cambia y no hay sombra de variación es nuestro Dios. Qué maravilloso nuestro Dios. Pero yo voy cambiando, yo voy creciendo, yo voy aprendiendo. Y en ese sentido también como que en la identidad vamos madurando. Así que con esta base, con esta conversación, vamos a entrar a mirar un poco más fuertemente cómo podemos, tenemos que charlar acerca de cómo podemos mejorar en nuestra identidad, qué síntomas reflejan una identidad débil, cómo somos bendecidos, beneficiados, qué ventaja tiene una persona y un cristiano sobre todo que tiene una identidad muy segura, muy clara,
Esas son cosas que necesitamos comprender. Y frente a la realidad de todo esta lucha por establecer la identidad como una percepción filosófica, ideológica, mental, o bueno, todos los términos que quiera decir, como el hecho de que hay una identidad segura, clara en Cristo, nos permite tener ventaja en este mundo. Entonces, sin más ni más, con estas palabras yo quiero invitar a nuestros amigos, hermanos, panelistas, a que me acompañen en este momento y podamos conversar acerca de esto. La pastora Inés Garzón nos presentó a Hugo Aldana, Rolando Cortés y Stephanie Vargas. Todos amigos, nos conocemos, hemos compartido en muchos foros, en muchos espacios. Son excelentes conversadores, cada uno de ellos, muy inquietos desde su perspectiva. Y bueno, creemos que a través de esta charla, entonces vamos a cubrir los aspectos importantes de este tema. Ahora, estos son temas para doctorado, ¿cierto? Doctor Rolando Yugo, esto es un tema, trataremos de hacerlo lo más sencillo, lo más asequible posible, de una manera que de verdad podamos disfrutarlo mucho y que nuestra audiencia en comprensión de los tiempos pueda también disfrutar este tiempo. Si usted tiene una pregunta, amigo, ahí en la asistencia, si usted tiene una inquietud, si quiere participar de esta conversación, póngalo en el chat y usted nos marcará también el ritmo aquí de nuestra conversación, ¿no? No queremos hacer esto solamente desde nuestra perspectiva, pero si usted quiere que algo se toque, dígalo ahí y entonces trataremos de incluirlo en nuestra conversación. Bueno, queremos empezar con Stephanie, claro que sí, estudiante de comprensión de los tiempos. Yo la conocí en la selva peruana, ahora creo que están en otro lugar con su esposo allá en el Perú. Pero cuéntanos, Stephanie, este tema de la identidad del reino, este tema de tener claridad en las cosas de Dios y de la identidad con Él, ¿cómo te suena? ¿Qué te viene a la mente cuando oyes esto? Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. No, muchas gracias. Sí, nos hemos conocido junto a su esposa y ha sido un placer y esperamos vernos pronto nuevamente. Bueno, Así me es. llamó mucho la atención lo que dice la identidad no es estática, ¿no? Y me llevó hace, ¿qué? 8 años o un poco más cuando conocí recién a Cristo. Yo llegué a Cristo con una falta de identidad propia. No sabía quién era, mi valor dependía mucho de los demás, de los terceros que puedan decir. Entonces, y en ese camino y en ese andar con Cristo, he ido recuperando mi valor, quién soy en Cristo y esa identidad de ser genuina, ¿no? Algo que usted decía, el hecho de ser genuinos y auténticos. Entonces, si bien es cierto, durante esos tiempos he ido creciendo y conociendo más a Cristo, eso me ha ayudado mucho a abrazar mucho mi diseño, mi personalidad, mis formas en cuanto a ser genuina y apreciar, por ejemplo, la esta esencia de la persona, del creyente. Pero eso me llevó definitivamente al conocer mi caminar con Cristo, conociéndolo más, abrazando el amor de Dios hacia mi vida. Eh, Claro, Stephanie, buenísimo lo que dices. Uno llega realmente, bueno, también en mi experiencia, llega uno a la iglesia, yo llegué bien jovencito a conocer a Cristo y sí, con unas luchas de tratar de encajar en este mundo, de que me aceptaran, de ser amado por todos. Y ahí en eso, pues como que me ayudó muchísimo conocer a Jesús y empezar en la iglesia. Pero quisiera oír la experiencia, Hugo, por favor, cuéntanos tu experiencia en cuanto a este tema de la identidad, llegando a la iglesia. Sí, sí, tiene sentido lo que dice Stephanie, lo que digo yo. Completamente, ustedes siempre tendrán sentido. Eh, bueno, me parece que cuando uno ya tiene algunos años de recorrido, como que uno ya aprendió a ver ciertos asuntos, ¿no? Desde la misma perspectiva de la teología propia.
Por ejemplo, una persona llega al Señor sin saber mucho. Sabe que viene doliente, sabe que llega con muchos problemas, sabe que tiene y ya es algo lo que necesita. Luego, cuando uno ya hace un estudio, por ejemplo, de la martología, que es una parte de la teología sistemática, se da cuenta que tan mal venía, ¿verdad? Que ese primer nacimiento de nuestros padres, el nacimiento natural, nos dio una identidad. Y ahora que estamos hablando de identidad de reino, es que ahora debemos cambiar esos rasgos y de pronto me parece a mí que parte de la gran crisis que se da cuando se habla de identidad, pareciera ya como una palabra media alérgica dentro de nuestro contexto. Si tan solo podemos entender que ese nuevo nacimiento del que tanto hablamos nos cambia la identidad, pero más bien yo creo que es como la puerta ahora sí a formarnos a la imagen del Señor. Entonces, claro, uno llega enfermo. Eso es, yo siempre pongo esa analogía del hospital. Yo llego con un dolor a la emergencia y en este momento yo no sé, el doctor me dice que yo tengo una enfermedad péptica aguda y yo siento que me voy a morir. Yo lo que quiero es que me la quiten. Entonces uno llega con eso, pero una vez lo calma el médico, el siguiente consejo es, mire señor, vaya a su médico primario y dele continuidad a este dolor que usted trae, ¿cierto? Entonces, Sí, claro. llegamos a la iglesia con ese problema de identidad, que más bien no es que no se pretendemos o pensamos que sabemos quiénes somos, pero lo que sí sabemos es que Ajá, tenemos un desastre. Tenemos un desastre ajá, en la vida y el nuevo nacimiento es como la entrada a conocer cómo era, qué tan grande era el desastre, ¿verdad? claro. Y me gusta a mí, Agustín de Hipona me gusta porque le pone un nombre bonito a un desastre. Dice pecado original. La Biblia le llama depravación. La Biblia le llama, que viene Así, eso así que da. es. Pero me Entonces, gusta, como que la buena noticia, porque eso pasa, llego yo, me dijeron, ven que hay buenas noticias para ti. Y apenas sí, llego, escuché fue las malas noticias. eres Soy un un desastre. pecador, soy terrible. ¿Qué piensa Rolando acerca de esto? Gracias Arturo, gracias doctora, gracias Stephanie y María Inés por esta oportunidad. Pues mira, creo que el tema de la identidad, este es un asunto que no solamente está relacionado con la definición de sexo, sino con el saber quién en realidad somos. Y creo que el doctor Aldana tocó el tema de la martiología, que definitivamente ahí es donde se perdió el saber en realidad quiénes somos. Este no es un tema solamente de la iglesia o de la cultura o de la sociedad, realmente es un tema de la humanidad. La humanidad en sí ha perdido el saber quiénes somos. Por eso la mayoría de nosotros nos definimos por lo que hacemos. La Mm, mayoría de nosotros andamos en esa búsqueda desesperada de quién soy y nos definimos por lo que hacemos. Logramos algunos éxitos académicos, algunos éxitos profesionales, algunos éxitos financieros, algunos éxitos familiares y ahí nos determinamos como lo que somos. Y estamos realmente un poquito errados. Y esa sed de hacernos aceptar lo que tú mencionabas, Arturo, esa sed de hacernos respetar, esa sed de hacernos ver como la persona que somos, nos lleva a entrar en un tema de egoísmo y en un tema de falta de cuidado y respeto el uno hacia el otro, y nos ajá. lleva a no solo perder nuestras propias líneas, sino perder las líneas de otros. Entonces, en realidad, la identidad es saber quién soy antes de Cristo y por supuesto que hay una identidad después de Cristo, que es lo que estamos hablando ahora, la identidad del rey, que es ya el entender quién soy siendo cristiano, el entender quién soy después del impacto de las Sagradas Escrituras, el impacto de Cristo en mi corazón, la obra del Espíritu Santo, lo que vamos a estar conversando en este día. Pero quisiera que pensáramos en identidad como una serie de características particulares en cada individuo. La persona que soy está basada en o despertada o anunciada o presentada de acuerdo a las características singulares personales. Ajá, También la identidad incluye mi carácter, soy dentro de mí, pero ajá, también mis conductas.
esto define mi identidad. Y por supuesto, la gente afuera ve mi conducta y dice, esta persona es así o así o así, o este o esta, ¿sí? Pero en Ajá, realidad es quién soy internamente que determina la persona que me muestro o la identidad que enseño a la humanidad. Entonces, si tenemos en cuenta que identidad es una serie de características particulares, ajá, tenemos ajá, en cuenta que identidad es realmente mi carácter siendo evidente en mi conducta, ajá, entonces yo tengo que tener claro qué son mis características físicas, emocionales, espirituales, para definir quién soy. Pero ajá, también tengo que tener claro cuál es el carácter que yo tengo, la persona interna. Y al mismo tiempo que defino mostrar como conducta. Eso me va a hacer una persona singular, única, que tiene una identidad clara, que tiene una identidad ajá. definida. No me define mi título, no me define la adquisición económica, no me definen mis éxitos, no me define la iglesia a la que soy o la que tengo, no me define la profesión, no me define la posición, me define realmente la persona que yo quiero entender que soy. Y no Claro. estoy hablando de percibirme como tal, sino de ver mi Ajá. realidad. Oh, buenísimo ese asunto, ¿no? Pues, para entender el tema, porque es claro, cuando hablamos de identidad es algo es como una caja negra, ¿no? ¿Quién lo va a definir exactamente? Ponerlo en estos factores, a veces ver lo que no es nos ayuda a saber lo que sí es. Saber dónde debería la identidad tener su ancla nos ayuda a ver también con seguridad en donde no deberíamos tener el ancla. Cuando dijiste, bueno, no me define el trabajo, no me define los logros académicos ni nada de eso, pero contribuyen un poco a mi madurez, a mi crecimiento, ¿no? Entonces mi identidad no es mi profesión, pero mi profesión sí ha impactado mucho en mi vida. Yo no soy como el pecado que habita en mí, así decía el apóstol Pablo, pero ese pecado sí tiene una expresión, tiene una conducta, tiene una actitud. Y entonces al final, Dios está tratando tan profundamente en mí que tiene esto una visibilidad, se hace evidente, puedo ser luz, me pueden conocer desde este punto. Pastor Ahora, Arturo, ajá, quisiera bueno, no sé si lo que voy a decir afirma, o como decía alguien, lo afirmo o lo niego, o si no todo lo contrario, ¿no? Pero, pero fíjese, cuando empezamos esta reunión, la pastora nos dijo, aquí hay un guatemalteco, una peruana y dos colombianos. Y siempre usamos nosotros el documento de identidad. Nosotros, afortunadamente, tenemos esa nacionalidad. Yo no siento absolutamente nada cuando oigo el himno de Colombia, ni ustedes sienten nada cuando oyen el himno de Perú, ni yo siento nada cuando oigo el himno de ustedes. Pero cuando oigo el mío, eso me identifica. Cuando yo veo el albiceleste, y no soy argentino, pero también tenemos albiceleste, es decir, eso a mí me identifica mi país. Yo cuando llegué a Guatemala después de años y oí el himno nacional, se me vinieron las lágrimas, etcétera. Cuando hablamos de identidad de reino, nosotros entendemos que también tenemos un rey, ¿verdad? Cuando uno llega, yo llegaba a El Salvador hace unos meses y desde que llegué miré la foto de Bukele en una de las dependencias del gobierno. Dije, aquí y todo el mundo se le cuadra al hombre, ¿no? Él es su líder nacional, hay un congreso, hay una forma, una estructura. Entonces, en este reino que nosotros tenemos, y como dices, hay que salvarlo ahora, bueno, en este reino hay un rey, en este rey hay unas reglas, una carta magna que es el texto bíblico. Aquí en este reino tenemos un territorio que es nuestro corazón. Por lo tanto, nuestro documento de identificación, y perfecto como lo definía el doctor Cortés, tenemos nosotros unos rasgos de carácter y se espera que por los rasgos de carácter que tengamos también una conducta. A este así, reino no se puede entrar solamente por querer pertenecer. Yo no puedo ser colombiano por haber ido a Colombia. Tengo que pasar un proceso para que me admitan. Entonces, para ser admitido en este reino, se necesita sí o sí
por lo menos 3 condiciones. Necesito entender mi condición de pecador, necesito arrepentirme, que es el cambio sincero de la mente respecto del pecado, y necesito la confesión de pecado. En el momento que yo creo en Cristo y hago este proceso, entonces adquiero una nueva identidad. Y esta nueva identidad en Cristo me da la justificación, que es la absolución de mis pecados, me da la regeneración, que le da vida a un alma muerta, me da la certeza de que soy hijo de Dios y la certeza que el Espíritu Santo mora en mí. Entonces, a partir de ahí, yo estoy ahora con una nueva identidad y una nueva capacidad para formar nuevos rasgos de carácter que permitirán lo que nos mostrabas en el documento que nos mandaste, llegar hasta ser herederos y coherederos del reino de Dios. Hay todo un proceso que se necesita hacer para poder entonces entrarle a esta nueva identidad. Entonces espero quedar ahí en concordancia con ustedes. No, claro que sí. Y Stephanie, ¿qué piensas de esto? Uno nace de nuevo, ¿no? Dice la escritura. También la escritura en la Biblia dice, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero la realidad es como nos contaste, uno llega con todas estas inseguridades, pero ha nacido de nuevo. ¿Qué crees que le ayuda a una persona en esta construcción de identidad de reino? ¿Qué crees que es importante que las personas que nos escuchan sepan en cuanto a cómo avanzar en esta identidad de reino? Yo creo que lo importante, uno, es saber quién soy y en quién estoy creyendo. Si he decidido estar del lado de Dios, entonces yo tengo que empezar ¿por dónde? Por su palabra. Yo creo que tengo que arraigarme de su palabra y ser la persona, yo digo, ¿no? Ser intencional en abrir mi corazón al Espíritu Santo y permitir que trabaje en ello desde lo más profundo, aunque duela y aunque me saque sangre, no sé si lo estoy diciendo bien, pero tiene que ver con eso, ¿no? Sacar desde la raíz, algo que a mí me ayudó es sacar desde la raíz todo lo que no es bueno, toda la práctica pecaminosa, ir, Señor, te pido perdón por aquello que cometí y entender que el Señor me está perdonando, porque si sigo con los látigos fragelándome ahí, mi identidad no va a terminar de restaurarse, ¿no? Entonces yo necesito una identidad restaurada, quién soy en Dios y aprender a abrazar y amar esa identidad, porque esa identidad se supone es la que yo debo mostrar al resto. Y cuando el resto me vean, tienen que ver a quién, se supone que a Cristo, ¿no? Entonces, hay que ir, no sé si estoy siendo demasiado, fuerte, porque hay algunos No, que va tomamos bien. vino, de una forma radical, como hay algunos también que vamos despacio y suave, ¿no? Pero es entender y no dejar de seguir dando el paso a paso, porque si yo me detengo, voy a ser también engañada, voy a ser influenciada, si es que no soy coherente con lo que quiero creer en Dios y con lo que quiero escuchar por otra parte. Porque también está el otro lado. Quiero trabajar en mi identidad, pero ¿qué lado le estoy dando o qué tanto le estoy dando al otro lado para influenciar con esas voces que hoy en día estamos siendo bombardeados, ¿no? Algo que el pastor Rolando decía, ¿no? Tengo que afirmarme y tengo que decir mi carácter tiene que ser transformado Ajá. todo lo que estoy recibiendo, pero también eso tengo que afianzarme con la palabra para no ser engañada con lo que es. Puedo ser bombardeada con el resto. A mí personalmente me ha pasado. Cuando yo decidí, yo quiero esto con Dios, tomo estas decisiones, inmediatamente mensajes por aquí, llamadas por acá, televisiones por allá, y entonces, Claro, es una lucha constante. Ahora, yo me identifico contigo y estoy de acuerdo. Conocer la Biblia me va a ayudar en crecer en mi identidad como un cristiano, en la identidad del reino de Dios. Pero la realidad es que cuando yo llegué a la iglesia, yo nunca había leído la Biblia antes. Yo ni sabía por dónde comenzar. Yo tuve que ser ayudado por otras personas para que me dijeran cómo podía conocer a Dios, cómo podía hablar con Él, cómo podía
conocer las escrituras. Y yo me acuerdo leyendo la Biblia y entendiéndola de una manera, no, ni para qué les cuento acá. Y era que cuando iba a mi grupo de amigos y hermanos cristianos y yo exponía eso que leía, y era donde me decían, ay, creo que hay que volver a leer. Y me leí y leían conmigo, qué paciencia me tenían. O sea, creo que también en mi caso, ser parte de una comunidad de creyentes me ayudó muchísimo a comprender esta comunidad de reino. Pero me he dado cuenta, ¿qué dice Pastor Rolando a esto? Que a veces lo meten a uno en una identidad desde un lugar, un nombre de iglesia, una cultura eclesial y no como una identidad de reino. ¿Cómo hacemos para balancear esto? Porque sin lugar a dudas, sin comunidad no podría avanzar en el reino. Pero a veces me detengo en el reino porque la comunidad ahora me impone una cultura y una manera de ver toda firme y no avanzo. ¿Qué piensas? Sabes, Arturo, tú y Estefania y doctora Dana, ah, ah, me han hecho pensar sobre realmente la gente pasa de una falsa identidad a otra, en muchos casos. Ajá. Pasa de la confusión de identidad y otra vez, no solamente es en su sexo, sino en la persona que es, de su confusión de identidad afuera del mundo cristiano a otra confusión de identidad dentro de la iglesia, porque lo que tú dijiste, a veces nos ponen en el pensamiento y dentro de nosotros, es que ser cristianos así, 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 y las 200.000 reglas, como los 200.000 cursos que hay para que uno se pueda bautizar y todas esas cosas que la iglesia ha diseñado para hacerle pensar a las personas van por el camino correcto. Pero creo que hay dos cosas fundamentales que también las mencionaron ustedes. Uno es que el individuo tiene que tener un encuentro personal con Cristo. No es un encuentro personal con una iglesia. Esto es diferente. Esto es un encuentro personal con Cristo donde el individuo entiende la condición en la que yo vivo no es la mejor, no es la correcta, no es el camino que el Señor diseñó para mí, no es lo que Dios hizo de mí. Ese es uno. Y el segundo aspecto es un encuentro personal con las Sagradas Escrituras. Este encuentro personal con las Sagradas Escrituras va a alimentar la fe, va a guiarle en el camino de salvación, va a guiarle en el camino del reino de Dios. Y un tercer aspecto que quisiera comentar, que también lo pusieron ustedes, es este relacionamiento en la comunidad llamada iglesia. Estos tres elementos para mí forman, definen la persona que ahora soy en Cristo. El encuentro personal con Cristo, el encuentro personal con las Sagradas Escrituras y un encuentro personal con una comunidad que me ayuda a crecer. Pero no es la comunidad la número uno, es mi encuentro personal con Cristo, porque ahí es donde se empieza a restaurar la imagen de Dios en mí que se ha perdido a causa del pecado. Esto es como yo lo veo, doctor Aldana, o no sé cómo lo vean ustedes, si lo reafirman o ¿cómo es que dijiste, Aldana? Eso es irrepetible, eso es irrepetible. Pero, No, no pero lo- es increíble porque sí, yo puedo estar muy en acuerdo en esto. Uno tiene una búsqueda de afirmación, de amor, de respeto, y por eso hace una carrera de cosechar logros, tomar posiciones para como tener una seguridad. Y luego llega a la iglesia y entonces Pastor Aldana decía, bueno, llegas al reino, llegas a que hay un rey, aquí hay toda una constitución, hay todas unas reglas distintas. Inicia una nueva relación y una nueva construcción de identidad. Somos una nueva criatura, hasta ahí vamos. Pero yo he notado que entonces llega uno a la iglesia a cosechar posiciones, a ser amigo del pastor, a buscar estar más cerca, porque así cree El que supervisor. entonces está en el reino. ¿Qué piensas, Bueno, Pastor Hugo? ¿Lo has visto miren, también o es solo por no, acá? para nada, eso solo pasa en Colombia, hermano. Miren, el asunto para mí aquí es bien sencillo. Veámoslo como esta analogía, y hay varias figuras
a pensar. Por ejemplo, hablaste de hijo, pero también hablaste de ciudadano. Entonces, si hablamos de un hijo, de una nueva criatura, y miren la analogía que utiliza el texto. Cuando yo le hice un estudio de palabras a 2 Corintios capítulo 5, verso 17, y que dice que somos nueva criatura, es que cuando uno va a la esencia, al ADN de eso, no es una, dicen en México una expresión, no es un Mickey Mouse, dicen, ¿qué significará internacionalmente? No es como una media reforma, tengo un carro viejo que medio lo pinto para venderlo, ¿no? Esto no es una media que le hacen al individuo, es nacer de nuevo, la capacidad y la posibilidad de poder formar su carácter. Pero ¿dónde se da ese contexto? En el contexto del hogar. Por eso es que somos hijos de Dios, tenemos una nueva familia. Por lo tanto, lo que debería de encontrar un discípulo cuando va a una congregación no es, como acaban de describirlo, un lugar donde ahora salí subyugado del pecado para que ahora me subyugue un pastor y me diga todo lo que tengo que hacer en el resto de todos mis días. Y que si hay de mí, si me voy de esa congregación, porque entonces caigo bajo maldición, y si no me hacen un montón de amarres, eso es pecado. Eso hay que denunciarlo. Un profeta lo denuncia como un pecado que no debe ser permitido en la congregación. Eso es una barbaridad. Lo que tenemos que encontrar en la iglesia es un calor de casa, un calor de hogar, un papá, una mamá que me sepa guiar. Por eso es que soy hijo de Dios, pero también soy ciudadano. Como ciudadano también salgo a la calle y en la calle hay reglas. Yo no me puedo pasar la luz en rojo. Rojo es para ti, rojo es para mí, rojo es para todos. Entonces, ese es nuestro gran problema. ¿Sabes cuál es el gran problema? Que la mayoría de líderes y pastores estamos ahí, gracias a Dios, pero un montón no sabemos lo que estamos haciendo. Ese es el gran problema. O sea, no sabemos qué es lo que estamos formando allá adentro. Puede ser que en vez de estar formando hijos, estamos formando delincuentes, perdón lo que estoy diciendo. Que en vez de ser cuerpo de Cristo, estamos siendo tumor en la comunidad. Y eso es lo que le da deformación. Por eso somos presa fácil de otras identidades, ¿verdad? Perdón que yo me Claro. exalto, yo parece que estoy en el No, predicando el buenísimo. domingo, ¿no? Y obviamente ahí es donde aparece el juicio, ahí es donde, como Jesús dijo, es más fácil ver la paja en el otro que la viga en el de uno, porque necesitamos hablar de esto. Hugo, es que estás despertando muchas cosas. Se me ocurre en realidad que debemos también considerar algunas soluciones. Y tú y yo hemos hablado de esto, Hugo, Claro. que uno de los desafíos que tenemos hoy es que la iglesia no consolida por medio del discipulado. Hoy la iglesia es muy somera. Hoy la iglesia ve todo por encima. Hoy acabamos de tener una conversación en un grupo de pastores y líderes acerca de identidad de género ya en el aspecto sexual. Pero estábamos hablando que muchos definimos o solucionamos la cosa, venga, le echo fuera al demonio, porque usted lo que tiene es un demonio y se le ha metido un espíritu inmundo y lo sacamos desde ese lado. Pero se nos olvida, oiga, esta persona necesita ser escuchada, necesita ser ministrada, necesita ser guiada, necesita ser entendida, necesita otro tipo de herramientas. En nuestra óptica, en mi óptica, y de acuerdo a una conversación que tuvimos con el doctor Aldana, en realidad lo que se necesita es un discipulado más serio. Volver a ese mundo en el que se forma la gente que vive en el reino de Dios. Lo que tú acabas de decir es vital en tu intervención anterior porque dijiste que habían 20,000, no sé cuántos mil, no sé si 20,000 o 200, pero lo que hay es un montón de clases y más clases. Mira, es más fácil entrar en el libro de la vida que en el libro de membresía de algunas iglesias. Por amor de Dios. No, y con esa declaración quiero darle entrada al pastor Humberto Paz para que... Muy interesante y muy acertado lo que están diciendo. Y al principio hablaron de, en cuanto a la identidad, vamos madurando a través del tiempo. Se dijo que la identidad no es estática, vamos creciendo en todo eso. Pero algo que al menos yo he notado y lo pongo a consideración de ustedes para que ustedes hagan comentario o simplemente cierren la pregunta si no es pertinente. Pero mucha razón tienen en el hecho de que vamos creciendo en esta identidad, y dependiendo también la edad en que llegamos a conocer a Cristo. Porque
como identidad vamos aprendiendo a ser hijos de nuestros padres, no solamente hijos de Dios. Esa identidad es del reino porque la Biblia nos habla cómo debemos actuar como hijos hacia nuestros padres. Vamos creciendo y entonces llegamos a una edad en que contraemos matrimonio y comenzamos a aprender de otra identidad, que es la identidad de esposo o de esposa. Y en ese aprendizaje, esa identidad es del reino, porque Dios nos instruye cómo debemos actuar como esposos o como esposa. Tenemos hijos, comenzamos a aprender en esa identidad del Padre, que la aprendemos no solamente, podemos aprenderla algunas cosas de otras personas como modelos, pero Dios es nuestro modelo primordial en esto. Él es nuestro Padre y aprendemos de Él a ser padres. Entonces, como amigos, como hermanos, en fin, eh, para mí toda esta identidad es del reino, como padre, como esposo, como hijo. Entonces, pero noto, al menos en algunos círculos, que no se habla suficiente, no se presenta esto como una identidad del reino, sino como esta es tu obligación o este es tu deber de ser así. Y creo que si lo presentamos como identidad del reino, como iglesia enseñándolo, quizás podemos tener un poquito más de efectividad en la enseñanza de estas Pero cosas. Entonces, siempre un privilegio tenerte acá. Pero sí, Claro. pero quisiera que Stephanie reaccionara primero a esto. Tú eres mujer, hija de Dios, esposa. ¿Eres madre, Stephanie? Sí, eres madre, amiga. Bueno, Humberto decía, cada faceta de la vida debería también verse como parte de la identidad del reino, porque en cada una de ellas reflejamos el carácter de Cristo. ¿Cómo reaccionas a este comentario, pregunta? Completamente de acuerdo, ¿no? Uno no muestra la identidad de hijo de Dios solamente en su intimidad o en tiempo de su devocional. Tiene que ser ciudadano del cielo en todo momento, como, como mamá, como esposa, como hija de Dios, como hija de mis padres, como hermana, como amiga, ¿no? Entonces, porque el pastor Hugo decía, ¿no? No solamente me voy a relacionar con gente de la iglesia, también voy a salir. Entonces, ¿qué es aquello que yo estoy mostrando, no? ¿Cuál es mi identidad que yo estoy mostrando cuando soy amiga afuera? No solamente de mi círculo de la iglesia, sino con el círculo del jardín de mi hijo. Entonces, qué identidad estoy mostrando. Yo creo que por eso también nosotros nos damos a conocer afuera. Y eso debe ser muy importante, ¿no? Y algo que el pastor Rolando también dijo es el discipulado. Yo creo que el discipulado personalmente te ayuda a abrazar la comunidad y te ayuda a entender y a seguir abrazando también mucho lo que concierne a conocer más a Dios. Déjame decir algo que primero, Stephanie, que Pastor Humberto estaba mencionando, y creo que ahí tenemos que parar un momento, Hugo y Arturo y Stephanie, es en cuanto a que somos hijos de Dios, porque definitivamente la identidad en el reino es esa, somos hijos de Dios, es recuperar esta imagen de Dios que ha sido puesta en mí a través de ser hijo de Dios. Y ahí valdría la pena que conversemos un poquito sobre esto, porque esto rompe todas las demás identidades y además de esto, de ahí fluye el resto de las demás identidades. El tener claro que soy hijo de Dios me hace tener claro que puedo tener una identidad de esposo, de padre, de hijo, de hermano, de amigo, de iglesia. Todas las demás identidades, pongámoslo de esa manera, fluyen de una sola, y es que somos hijos de Dios. Y porque de ahí es que se perdió la verdadera identidad. Cuando perdimos la imagen de Dios, cuando perdimos que somos hijos de Dios, que somos creados a su imagen y semejanza, ahí entonces luchamos por encontrar la verdad. Vuelvo al punto, Hugo, que tú mencionaste sobre la martirología, que ahí está la raíz del asunto, por ahí se perdió la cosa, por ahí fue que se desvió. Ahora,
para algunos afuera, eh, eh, de manera eh, no tan saludable, dicen que la religión usa el tema del pecado para argumentar la pérdida de identidad. Pero es que las Sagradas Escrituras son claras en cuanto a la formación y a la creación de la humanidad, a la génesis, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que partir. ¿Dónde se ganó? ¿Dónde se perdió? ¿Y dónde recuperamos? Entonces, si hablamos un poquito, si lo ponemos un poquito en el término de entender que soy hijo de Dios, entonces recupero la identidad que tengo en Cristo y que tengo en Dios. Stephanie, el tema del discipulado, yo no abrazo el discipulado porque soy parte de una comunidad. Yo abrazo el discipulado porque sigo a Cristo y decido aprender a ser como Cristo. Jesús hizo una pregunta a los discípulos. Ustedes recuerdan esta pregunta que a mí me llamó mucho la atención. Porque Jesús le dijo a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y luego le dijo, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí, pues, todos ustedes saben, ¿no? ¿Qué identidad es la que hay afuera de mí? ¿Qué es lo que identifica a la gente de mí? Y dijeron, no, un maestro, un profeta, y todo eso que dijeron. Y luego, ¿qué dicen ustedes? Entonces viene la revelación de Dios a Pedro para que él declare, tú eres, ¿qué? El Mesías, el Hijo El del Hijo de Dios Dios. viviente. ¿El qué? El El Hijo Hijo. del Dios viviente. Entonces la primera y la verdadera identidad, y de donde parten las demás, es que somos hijos de Dios. Ese es el posicionamiento en su reino. Si un individuo entiende, soy hijo de Dios, entonces todo lo demás está solucionado. O por lo menos tenemos una muy buena base para una solución. Claro que sí, muchísimas gracias. Es el tema de ser hijo, el tema de reflejar el carácter de Cristo, el discipulado como una acción que nos ayuda en esto. Alguien lo definía, la diferencia entre enseñanza y discipulado, ¿no? La enseñanza es como transmisión de conocimiento, pero el discipulado es cuando nos enseñan a obedecer. Y obviamente es la obediencia la que hace la gran diferencia en estos temas. Sin embargo, yo quisiera darle una mirada hacia lo negativo, digamos, de la falta de identidad. Ya estamos viendo que sí hay cosas muy positivas, ¿no? Reflejamos a Dios, su imagen, seguridad y muchas cosas que vimos, pero ¿cómo se ve una persona y una persona creyente? Y es una realidad, lo vemos en la iglesia que no alcanza, que no está creciendo no está madurando en su identidad como hijo de Dios. La comprensión del reino de Dios no es completa para esta persona. Y cómo, entonces, qué desventaja hay, qué cosas empiezan a aparecer. Yo puedo pensar, por ejemplo, sería alguien que siempre está con miedo, miedo al rechazo, miedo a la crítica, y aunque esté en la comunidad cristiana, experimenta este miedo, no quiere siempre teme esto. Pero ¿qué otras cosas pueden verse que oprimen a un cristiano cuando su identidad no está formándose correctamente? Bueno, quisiera hacer una unión de lo anterior con esta pregunta porque es muy valiosa. A mí me sorprende mucho cómo en la escritura hay la Biblia está escrita en código de familia. Eso es algo muy interesante. El concepto de familia está desde Génesis, empezándolo hasta terminar, y sería demasiado como para decir cómo es que está formado, pero empieza con familia, el pueblo de Israel es una familia, etc. Entonces el concepto de familia es importante porque es en el seno de la familia donde se aprenden los valores. En el seno de la familia es donde se aprende todo el proceso, y ahí ya ahora los expertos han hablado del desarrollo humano como 4 etapas: la codependencia, que es estar en el vientre de la madre; la dependencia en la niñez; independencia llegando a la adolescencia y juventud; y la interdependencia cuando uno llega a ser ya un adulto. Si lo vemos desde el punto de vista del discipulado, nos va a decir Pablo en Gálatas 4:19 que vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en él. Es una codependencia. Y luego llegar a la interdependencia de Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, uniendo estas etapas, que ahora no las voy a explicar,
pero que son determinantes para entender el discipulado, la falta de ese proceso nos va a llevar a nosotros a un montón de problemas de identidad. Todos podemos ver hijos que, es más, ya casi se acepta, que no es cierto, pero se acepta casi como socialmente, decir que los hijos están en la etapa de la rebeldía. Creo que todos lo hemos oído. Pero la etapa de la rebeldía, honestamente, no aparece en el sistema del desarrollo humano. Lo que pasa es que la falta de identidad, que la falta del papá, que la falta de la mamá, que la falta de la educación, permite que los hijos pues tomen diferentes caminos, camino de drogas, camino de vicios, camino de un montón de problemas que generan un montón de inestabilidad. Otro asunto que hemos ya aprendido o que hemos aceptado socialmente, que cada familia tiene una oveja negra, ¿verdad? Porque siempre hay un fulano que se porta mal en la familia. Y hacia adentro del discipulado lo vemos. Alguien llega a la iglesia y estuvo un año, se aburrió, nadie le enseñó nada, se fue. Es que dice la Biblia que no eran de nuestro rebaño, por eso se fueron, ¿verdad? Y otros que se fueron otros porque Dios está limpiando la iglesia. Yo no sé cuándo es que la va a terminar de limpiar, porque ya lleva años limpiando y no acaba, ¿no? Entonces, tenemos un vocabulario hacia adentro de nuestra falta de efectividad en el trabajo que impresiona, tanto como entran a este reino y cómo los mantenemos en este reino. Y obviamente un cristiano que no es formado, y a veces la palabra discipulado como que no le hace justicia al proceso de formación, ¿verdad? Es formarle el carácter hasta que todos lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. Es más que dar clases, es más que, como acabas de decir, pastor, es más que pasar enseñanza, información, es darle la vida de un mentor, como Pablo decía, mi discípulo, mi hijo espiritual. Y no se trata que la gente nos diga papá y todas esas cosas que a veces pasan en el mundo de hoy, pero es la formación honesta de una persona que va a ser formada. De la misma manera como yo soy un Aldana, mi padre me dio valores, me dio formación, ahora soy un cristiano porque me debo parecer a Jesús. Entonces, la tragedia más grande de un papá es, nadie fue a la escuela para ser padre, por lo tanto tengo la posibilidad de echar a perder a mis hijos. Y otros dicen, bueno, es que yo estoy en el pastorado, pero tampoco tengo la experiencia para formar un discípulo. Viene a ser como el símil de la irresponsabilidad del padre con la irresponsabilidad del que ahora tiene que ser formado. Entonces yo creo que hoy estamos en el punto donde si vamos a levantar el escudo de la identidad en el reino, vamos a tener que moralmente sentirnos obligados de poder sentarnos, porque educarse es el llamado a sentarse, el llamado a volver a escuchar, el llamado a decir, bueno, ¿y cómo que lo tenemos que hacer? Nosotros no pretendemos ser expertos tampoco, pero lo que sí debemos decir es, sí necesitamos ponerle más atención y que esto sirva como el despertar, el amor por cambiar la realidad de nosotros. No se trata de hacer culto y culto y culto, casi como me decía un pastor el otro día, ¿qué culto tienes hoy? Le digo, es culto, culto por gusto, yo ya, lo único que puedo hacer es cultos. No se trata de solo cultear, dirían en mi país, Guatemala, se trata de formar. ¿Cuándo es que vamos a formar? ¿Cuándo es que vamos a tener la oportunidad de escuchar a la gente? La gente solo viene a oírnos cantar y a oírnos predicar y tristemente muchos sermones bien malitos, pero esa es otra historia. Pero ¿cuándo vamos a oír a un mentor que nos diga, miren, esto es así? Manifiestas son las obras de la carne y estas son, y le damos duro al adúltero, al esto, al otro, sí, pero ¿y cómo salgo de esto? ¿Y cómo hago yo para cambiar esa conducta? Bueno, decía Rolando, oremos por él y saquemos el demonio. Pues ya se lo sacamos. A veces los pentecostales pasamos amarrando al diablo toda la semana. Lo amarramos el lunes, lo amarramos y lo digo, ¿y por qué se nos suelta tantas veces? Pues el problema es que no tenemos sensatez a la hora de hacer nuestro trabajo de formación espiritual. Eso es lo que nos hace falta. Sí, y claro, hablamos muchísimo, por ejemplo, en las analogías de ser hijo, pero de verdad no nos tratamos como familia. O sea, Ese es el punto. sí, estamos pensando que con un sermón es que se forman, pero No. las familias comen juntas, las familias atraviesan situaciones complicadas juntas, Tú las lo has dicho. familias son solidarias. Eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que realmente haya coherencia, ¿no? de identidad entre lo que creemos y predicamos y valoramos
y las acciones que verdaderamente hacemos. Ahora, Como dice la frase en mi país, podemos apagar la luz y nos vamos. Lo has dicho. sí, Eso es. ese es. Seamos familia, no solo de palabra. Exacto. Arturo, esto que está apuntando Hugo es elemental en el sentido de que lo que podríamos trabajar un poco más es en volver al punto de invertirnos en otros. Ahí está. El tomar el tiempo para ocuparnos en transformar. Por supuesto, nosotros no transformamos a nadie, eso lo sabemos, pero sí ayudamos en la transformación de la persona, en el sentido de que aquí hay altas responsabilidades. Una es que uno tenga los suficientes argumentos personales, espirituales, emocionales y físicos para decirle a otro, tú puedes ser diferente. Hugo estaba hablando de la moral. Y por supuesto, todos tenemos que, al pensar en invertirnos en otros y formar a otros, tenemos que pensar en nosotros mismos, nuestro propio yo, nuestra propia formación, nuestro propio estilo de vida, nuestro propio carácter transformado, nuestra propia conducta modificada por el poder del Espíritu Santo. Pero es tomarse el tiempo de nuevo para ir con otros, caminar con ellos, modelar. A mí me parece bien interesante este tema del discipulado de Pablo, que él dice que debemos imitarlo a él en su fe. Y uno en la iglesia, como líder, le dice a la iglesia, no se fijen en mí porque todos somos pecadores. El maldito el hombre que se fija en el hombre. Está como evadiendo la responsabilidad de invertirse en otros y aparte de eso, de ser responsable de su propia vida. Entonces es como, no me miren a mí porque yo no tengo la habilidad para disipularle. Mi testimonio no es suficientemente alto como para que ustedes se puedan fijar en mí y tener un modelo de vida. Eso es lo que estamos diciendo en otro sentido. Creo que es asumir esta responsabilidad de llevar a otro a ser diferente desde una, una concepción propia, desde Claro que una... sí, Rolando, y muy interesante. ¿Y cuál es la trampa o por qué no se puede? Mira qué sencillez de la palabra, qué sencillez de modelo, qué ejemplo que tuvimos en Jesús y en los primeros. Sin embargo, nos está ganando, y otra vez aquí vienen los complejos de la identidad, porque nos está ganando es la comparación. O sea, cuando yo escucho que alguien empieza a desarrollar su ministerio y presenta las métricas exitosas, yo digo, yo no estoy haciendo nada. Voy a despedir a esos 3 con los que me reúno cada 8 días porque yo necesito es llenar un estadio. Y ahí me empieza a ganar el tema de la identidad frente a las métricas. Y es interesante, entonces volvemos, mira, y estamos hablando ya de gente que tiene posición en el reino y sin embargo le ganan los factores de las métricas, de las comparaciones, de las inseguridades y todo Quiero esto. decir algo ahí porque es muy importante. Yo ya tengo algún tiempo de estar en la fe y algo a lo que ya renuncié, pero renuncié de verdad, renuncié a esa presión de números. Cuando hablamos de familias, nosotros podemos tener unos cuantos hijos nada más, no podemos tener 1000 hijos. Y a veces la presión por los números, la presión de crece y crece, está bien si puedo crecer, como dicen los que planifican la familia, ¿verdad? Los hijos que puedas mantener. Caramba, qué bueno. Si puedes tener 1 millón, va bárbaro. Pero ¿bajo qué estructura vamos a tener? Dios no nos llamó a llenar iglesias, Dios nos llamó a ser discípulos. Y cuando los discípulos hacen discípulos infinitamente reproducibles, el crecimiento es natural y vamos a hacer miles, pero cada uno haciendo como nos reproducimos, como las familias. Así nos reproducimos, somos millones. Claro, y eso Y justamente ese es el es una punto. identidad buena, una identidad Claro. clara. De esto se trata esta conversación. Mira, Estefanía, aquí en el chat dice, si no es 20.000 cursos, en tu experiencia, ¿cómo se puede ser efectivo en el desarrollo de ciudadanos del reino o discípulos de Jesús? ¿Cómo lo haces tú, Estefanía? Amando, ¿no? Amando a tu iglesia. Yo creo que tu identidad se va a construir poco a poco, uno, nuevamente, amando a Dios, amando a tu iglesia, amando a tu liderazgo, amando a tu comunidad. Tu- Ajá.
porque tu nación te va a llevar, amar a tu nación te va a llevar también a que otros puedan conocer lo que tú estás conociendo. Ya bien formada va a querer que los demás también conozcan el valor que cada uno tiene, va a impartir. Enseñándoles su valor, amándolos incondicionalmente, sirviéndolos. Sí, Hay valores en el reino que son interesantes, por ejemplo, la gratitud. Mira cómo un valor Sí, como la gratitud transforma radicalmente todo. El perdón, ¿no? Cosas que con el Espíritu de Dios necesitamos hacer, no son parte de la naturaleza humana caída en el pecado, con la palabrota esta martiología, pero es el pecado el que nos tiene oprimidos, pero como el perdón, ¿no? Que transforma tanto y a veces uno hacer esto más que un curso es, mira, vamos a perdonar, vamos a obedecer en cosas sencillas y con la ayuda del Espíritu Santo esto va pasando. Sin lugar a dudas, el discipulado entendido así como lo estamos hablando es una necesidad de la iglesia hoy. considero algo que es muy importante, que no solamente debe quedar en la teoría, sino en la práctica. O sea, sí, que sí, hagamos, practiquemos más que hablarlo solamente. Muy bien. definitivamente hacer el estilo de vida sencillo, sin las cantidades de exigencias que a veces son más nuestras y de orden jerárquico, de orden o estructural más que bíblico, hace que la gente evada el ser formada, porque les ponemos más reglas que maneras de vivir. Y quisiera responder una pregunta de una persona que está diciendo un ejemplo de identidad falsa la que traemos y otra identidad falsa en la iglesia. Identidad falsa es que tú te identificas por lo que haces, por lo que tienes, por lo que has logrado y no sabes en realidad quién eres como persona. Eso es cuando lleva a la persona, cuando te preguntan, ¿y tú quién eres? Tú dices, yo soy esto, esto, y te identificas más por lo que no eres en realidad que por lo que realmente eres. Y la identidad falsa en la iglesia es que gente viene a la iglesia y busca posición, la misma actividad en el mundo secular la busca en el mundo eclesial. Entonces, su identidad está basada por qué liderazgo tiene. Acabamos de hablar de cuántos números tiene. A mí me gusta hacer la broma y decir de manera jocosa, aunque en realidad en mi corazón, ahora yo soy pastor de una mega iglesia de 15 personas. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso no determina el tipo de pastor que yo soy. El número no determina, o el éxito en mis números no determina la persona en Cristo que yo soy, ni el tipo de pastor que yo soy. Otras cosas determinan el tipo de pastor que soy y la persona que yo soy. Entonces, esa es otra manera de ser falsos en nuestra identidad en la iglesia. Definirnos por el lugar que tenemos, tú mencionaste la cercanía con el pastor, o la cantidad de diezmos que traigo, o cuántos cursos he tomado, y nunca hemos visto si en realidad nuestro carácter ha sido transformado. La verdadera identidad en la iglesia es que tanto yo soy diferente, producto de mi encuentro con Cristo, mi encuentro con las Sagradas Escrituras y con una comunidad saludable. Sí, muchísimas gracias. Aquí en el chat, vamos a ver ya las últimas dos preguntas que están por acá en el chat rodando. Hay una que dice, eh, dentro del crecimiento de nuestra identidad del reino, que va más allá de nuestra cultura o de la iglesia o de la denominación, ¿dónde entra el concepto de ecumenismo? ¿Lo podemos abrazar o evitar o qué hacemos con ese tema? ¿Qué piensas, Pastora Aldana, sobre este asunto de... A mí me gusta, quiero hilvanar alrededor de lo que hemos estado hablando. Yo creo que Jesús nos da un ejemplo muy interesante cuando, a pesar de que él atiende las masas, tiene 12 discípulos. Entonces, es más, tú tienes más que de lo que tuvo Jesús, hermano, tienes 15, imagínate, tienes 3 más que él. Entonces, transferirle vida a esa gente, verlos como hijos, ¿verdad? Sin descuidar a los demás. En referencia a la pregunta, la palabra ecumenismo la tenemos que definir en su concepción sencilla. Ser ecuménico, ser una persona ecuménica es aquella que aprende a llevarse con todo el mundo. Eso es todo, ¿verdad? Nosotros como cristianos evangélicos tenemos que saber quiénes somos y no mezclarnos con nada que nos contamine como identidad.
De hecho, el gran problema nuestro en cuanto a la identidad falsa que estaba mencionando el doctor Cortés es que, es que siempre queremos, casi de manera natural, sin querer a veces nosotros decir que no, siempre queremos mostrar lo que no somos. Queremos manejar un carro que nos dé abolengo, queremos tener ropa que se nos mire bien. Las hermanas o las mujeres de pronto no quieren cargar una cartera que diga ahí Pepito Pérez, ¿no? Quieren cargar que diga Louis Vuitton, que quieren cargar algo, porque siempre queremos mostrar algo. En la iglesia queremos mostrar que somos gente fina, que somos gente de Dios, que somos gente que habla en lenguas, también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra primero por mí y los demás no sé si lo tienen, pero yo lo tengo. Y yo soy esto y tengo dones y tengo esto. O sea, siempre buscamos vernos bien. Y yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo el doctor Cortés. Seamos sencillos, nosotros somos lo que somos. Y me encanta cuando el texto dice que nuestra ¿cómo dice el texto? Que yo no soy, que no se define por lo que tengo, ¿verdad? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, y eso nos quita un montón de presión. Y eso nos ayuda a conocer a las demás personas. Por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy, en San Gabriel, frente a nosotros hay un centro budista. Y ese centro budista, ahí sale mucha gente, obviamente, que van a hacer sus rituales a Buda. Y yo he hablado con mucha gente de esa. Verá cómo estás, cómo te va. El otro día celebraron no sé qué cosas y traía una comida y me la compartió. Yo me recordaba de Pablo, ¿verdad? Lo sacrificado a los ídolos que es, pues sí, ¿qué te importa, verdad? Yo compartí con él un momento y todo. Eso es ser ecuménico, ¿verdad? Es cruzarse uno las líneas de su propio mundo para ir a ver las líneas del otro lado. Pero en ningún sentido y en ninguna manera yo voy a hacer un memorandum of understanding, ¿verdad? Con los budistas. Voy a ir a firmar un acuerdo de que a partir de hoy vamos a permitir que ellos vengan y se metan a mi templo o yo me vaya con ellos. Eso es una cosa muy diferente. Hay un ecumenismo malo, negativo, y hay un ecumenismo que es de amistad con cualquier persona. El Hijo de Dios está llamado a ser sal y luz, pero para hacer sal y luz necesitamos estar en el mundo hostil. Necesitamos saber cruzarnos las líneas con cualquier grupo religioso sin caer de ninguna manera en ningún concubinato espiritual, ¿verdad? Eso es una cosa muy diferente. Pero sí, aunque le tenemos un poquito de problema a la palabra ecuménico, Ecumenismo. hay dos maneras de verlo. Institucional, al cual creo que deberíamos de rechazar ipso facto, y el de relación, que es el que deberíamos de siempre tener, porque caramba, para eso estamos, ¿verdad? Para mostrar que somos diferentes. Ser santo es ser diferente. Y en ese Y proceso de la vida, de la santificación que vamos a llevar, tenemos que tener las herramientas espirituales y emocionales para poder hablar con cualquiera. desde una identidad que, como creyente que ama, que sirve, que es generoso, que tiene valores claros, por supuesto que podemos tener empatía, por supuesto que podemos tener amor por el otro. No significa que yo me voy a volver como el otro, que es donde tenemos que tener cuidado. Pero también, y es que esa palabra está muy cerca a otras palabras que, mira, si empezamos a profundizarnos, entonces aquí viene la palabra prejuicio, la palabra racismo, la palabra, y muchas veces estas cosas suceden es porque nuestra identidad es la que no está clara. Cuando yo no estoy claro en mi identidad, cuando yo no tengo seguridad de quién soy, entonces ahora fácilmente puedo juzgar, hacer acepción, rechazar, porque yo tengo una deficiencia en este asunto. Entonces hay que diferenciarlo. Pero muy bien, muchas gracias, porque aprendemos acá que la identidad es mucho más que solamente una posición ideológica. En realidad la ideología polariza, divide, resiste. La identidad es realmente un valor, es algo que es muy profundo, muy interno y le da sentido y propósito a muchas de las cosas que tú vives y cómo te relacionas con otros. Bueno, ya yéndonos a concluir, aquí dice en las preguntas y respuestas, al final de este tema de la inversión en otros, si no tenemos esa responsabilidad al final del tiempo, ¿qué podría pasar en una iglesia o en una comunidad cristiana? Es decir, si no estamos invirtiéndonos
en los otros, ¿qué consecuencias habrá? Arturo, fíjate lo que hoy tenemos como iglesia. La iglesia de hoy es bastante simple en su expresión, voy a decirlo de esa manera. Además de falta de raíces profundas, ¿sí? Hoy la gente se va y viene como quieren, y hoy soy cristiano, mañana soy de otra cosa, y pasado mañana de otra cosa, y no tiene como un fundamento. Y hablaba con otro pastor en estos días de qué iglesia va a quedar para mis hijos y mis nietos. ¿Qué va a Ah, pasar con ellos en 10, 15 años si hoy no les consolidamos? ¿Saben qué va a pasar? Que la iglesia va a ser cada día más abierta a estos conceptos que están entrando en la iglesia, va a ser mucho más perdida en su identidad. Hoy pareciera que la iglesia está haciéndose invisible. Y aquí yo quiero hacer una invitación, un grito desesperado. Los que conocen las Sagradas Escrituras, por favor, levántense y hagan apologética frente a la realidad que nos está rodeando, que está permeando la iglesia. Si nosotros no nos levantamos y ejercemos nuestra voz profética, otros la van a levantar. Mire, yo escucho tantas conversaciones acerca de el tema de la identidad de género, que es el tema más candente que hay ahora, y no escucho muchos pastores ni muchos líderes. Escucho más el mundo secular haciendo defensa de las verdades que nosotros tenemos que defender que el mismo clero, la misma iglesia. Creo que quiero gritar, pedirles por favor, levántense con argumentos sólidos y por favor presenten la verdad bíblica para que las gentes agarren solidez y no se pierdan en tanto concepto que hay fuera y tanta invasión que está entrando al mundo de la iglesia. Entonces, muy válido tu llamado. No, válido, válido tu llamado. Gracias, Pastor Rolando, por hacerlo en comprensión de los tiempos. Y tenemos al Pastor Pablo Tremba que quiere hacernos una pregunta. Sí, no, no, gracias por todos esos comentarios. Aquí escuchando con un oído una cosa y con el otro tengo otras cosas aquí como caminando. Todos como que se pusieron de acuerdo que tiene que ser a la misma hora. Pero no, yo escuchaba el tema de discipular y eso, claro, me llamó la atención. Discipular la identidad. Me gustaría escuchar cómo hacer eso porque a veces usamos discípulo, discipular y todo el cuento discipulado y entonces, claro, eso cada quien tiene su concepto en cuanto al discipulado. La otra, escuché, sí, cómo discipular la identidad. Y lo otro que escuché es muchos pastores luchando con la identidad y todos como que descansando en el número, en la construcción, en el dinero y todo. ¿Qué pasa con un pastor viejo que sale o lo echan o lo sacan o sale simplemente por su edad, por enfermedad y ya no puede descansar sobre esos puntos como identidad? ¿Cómo discipular al pastor? Líder en esa fase o para esa fase, porque una cosa es, sí, bueno, que por un lado él tenga la iglesia y construya sobre eso su identidad y se sienta seguro, pero después cuando todo eso se le es quitado, ¿me entiende? Y eso puede pasar también en una edad joven, ¿no? Yo recuerdo cuando en un tiempo yo pensé, wow, ¿qué hago yo ahora? Y Dios me dijo, ¿qué harías? ¿Todavía me seguirías? ¿Todavía serías ¿cómo se dice? Alguien quien me sigue, aunque ya no puedas ministrar? Porque a veces el ministerio mismo se hace como el ancla para la identidad. No sé si me hago entender, pero esos son todo alrededor del discipulado y a la larga en diferentes etapas de la vida. Sí, sí, buenísimo. Muchísimas gracias. Vamos a ver, Stephanie, ¿qué se le ocurre así de primerazo a estas inquietudes del pastor Pablo Tremba? Algo que el pastor dice, discipular la identidad, yo creo que tiene que ver con llevar al creyente o al no creyente o a la persona que decide ser discipulado a su identidad como hijo de Dios y no como a la identidad del discipulador.
¿no? Mm, Entonces, tiene que abrazar ese buenísimo. como Punto, Stephanie. soy hijo con su palabra y no al discipulador. Yo creo que eso va a marcar mucho quién soy. Eso está buenísimo, Stephanie. Pero yo creo que un punto clave en discipular la identidad también es presentar un ejemplo, ser un modelo. En algún Y, a- momento el apóstol Pablo dijo, oiga, ¿por qué no me imitan a mí así como yo imito a Cristo? y algo que recuerdo mucho es Pablo con Timoteo o con Tito, ¿no? Discipulándolos en todo tiempo con el ejemplo, haz esto, haz lo otro. Ajá, Es- ajá. pero haciéndolos recordar quiénes son, el llamado que tienen, el don que ha sido impartido sobre ellos. Yo creo que ese es un claro ejemplo, ¿no? Si nos vamos a la Biblia. Sí, no, buenísimo. Es yo modelo, yo doy testimonio, yo ejemplifico, pero no los hago, o sea, dependientes de mí. Tienen que depender de Dios y del Espíritu Santo para su propio beneficio, su transformación, su crecimiento, porque hay cosas que definitivamente yo no le puedo dar a las personas. Yo se las puedo modelar, pero ellos tienen que empezar a vivirlas por sí mismos. Bueno, ese es un buen arranque en cuanto a discipular identidad. Casi no se oye bueno, ese término sale aquí de comprensión. Vamos a acuñarlo en comprensión de los tiempos. Empezamos un nuevo Vayan término. a Hay que patentarlo. discipular la identidad, hay que patentarlo. ¿Qué Por, piensas, se- Pastor por Rolando? seguro, Dale. por seguro, Pastor Pablo va a sacar un libro discipulando la identidad. Discipular identidad, sacar un libro, hacer un curso. Y Ok. definitivamente es llevar al individuo a que conozca a Cristo y su poder transformador. Eso es lo básico. Pero la otra parte que estaba preguntando el pastor Pablo, no sé si me estoy adelantando, la de los pastores que han sido pastores toda la vida y de repente se salen de la estructura que les ha dado la identidad de ser pastores. Pues, por un lado, nosotros estamos trabajando en el distrito acerca de acompañamiento para pastores en esa etapa. Ellos son útiles, todavía tienen mucho, es más, tienen más que aportar que cualquiera de nosotros los jóvenes, pero ellos todavía tienen mucho que aportar. Creo que es la etapa del legado y ojalá pudiéramos ayudar, y guiar, empujar, tomar de la mano a estos pastores y conectarlo con jóvenes para que ellos les ayuden en su desarrollo, ellos les ayuden a comprender la iglesia, a formar la iglesia, que les hablen de sus experiencias buenas y malas. Ahora, uno de los desafíos con el liderazgo que termina su periodo es cómo sale, el corazón con el que sale. Muchos salimos golpeados, muchos salimos resentidos, depende de la transición que vivió, así sale. Entonces no se convierte en una persona que pueda soltar todo lo que tiene y lo que es. Se convierte en una situación un poquito difícil de manejar. Pero si es una transición saludable, si es un líder que ha salido de manera saludable y permite ese cambio de etapa en su vida, esa persona va a tener muchos recursos saludables para otro líder. Y aquí hay otro llamado y es, llamemos a estos, invitémoslos a ellos, los que han salido, que no se sientan que perdieron todo, que al contrario, tienen muchísimo más para aportar que otros. Sí, Mm, ellos tienen vida, ajá. ellos tienen conocimiento, ellos tienen experiencia, ellos tienen corazón. Son personas que nos pueden ayudar a crecer de manera significativa. Este es un crecimiento exponencial. Definitivamente, si nosotros damos un lugar Ajá. a estas personas que el pastor Pablo está describiendo. Claro, vienen los dos aspectos al tiempo, ¿no? Uno que es, bueno, si a mí no me llaman, si ya no tengo nada más que hacer, yo seguiré, claro, en mi vida con Dios, porque justamente ese es uno de los beneficios de la identidad, que yo tengo paz interior, que tengo estabilidad emocional, que tengo confianza en mi Señor y en mí, y no necesito como de otros o de una actividad para tener esta claridad en mí. Ahora, si puedo ser útil, si puedo ayudar, si puedo servir, pues seguirá siendo parte de mi llamado y de mi vida. Pero también aquí lo que acabas de decir es muy interesante, la comunidad alrededor, cómo la comunidad alrededor
tiene una identidad de reino que valora la experiencia, que aprecia el buen ejemplo, que de verdad le da lugar al testimonio. Y en ambos lados hay responsabilidades. Porque claro, yo creo que algunos salen a estas etapas pensando pues que es una obligación, que su identidad está anclada a seguir predicando, a seguir activos, y se atornillan, no sueltan, y sufren más. Y comunidades que sí abandonan, olvidan, menosprecian. Es un llamado por ambos lados. Bueno, lo que el pastor Otremba acaba de soltar, yo diría que es un bombazo, ¿no? Porque va en diferentes direcciones. Primero, que para mí discipular la identidad, si identidad son los rasgos, inmediatamente pensé, nuestro temperamento es heredado, nuestro carácter es formado y nuestra personalidad es lo que ponemos al frente, ¿no? Entonces, la identidad, discipular, la identidad tiene que ver con enseñarle los rasgos propios de cómo es y vive un cristiano. Entonces, eso nos va a llevar toda la vida. Eso es un proceso hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Mi pena, y lo voy a decir con mucho respeto, mi pena es que en realidad los pastores sepan eso, ¿verdad? Porque el problema aquí es que a veces lo que tenemos son solo clases, no tenemos formación. Y eso es algo y me alegro mucho porque ustedes son líderes nacionales, escuchen esto, porque ustedes son los que hacen que las cosas pasen. Muchos de los que estamos sentados miramos cómo pasan las cosas, pero ustedes son los que hacen que las cosas pasen. Y entonces una responsabilidad, un pedazo del pastel muy brutal que tienen encima con tanta cosa para lograr que tengan los pastores las herramientas, las habilidades y todo para lograr eso. Y por el otro lado, efectivamente la palabra legar es muy importante cuando se habla del pastor adulto. Primero porque cuando uno es niño descubre los talentos, cuando uno es joven los educa, cuando uno es maduro obtiene las medallas y cuando uno es mayor entonces tiene un legado, deja un legado. Pero la palabra legar tiene dos entendimientos. Hay un legado moral que es cuando una persona ya no está y dice, qué bárbaro, qué buena persona era, ¿no? Un buen escritor, un buen conferencista, tal y tal. Pero está el legado de entrega, que es aquella persona que dice, bueno, yo estoy aquí pastoreando, en este caso un pastor que va a entregarle la estafeta a otro pastor, que va a entregarle a una nueva generación. Entonces, aquí tenemos a veces la ingratitud de cómo salen. Y efectivamente, como decía el doctor Cortés, llegar es bien importante. Saber llegar es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego al final? Lastimosamente muchos, como has utilizado el término atornillados, están atornillados porque no saben qué otra cosa más hacer. Entonces, como que nunca nos preparan, que ese es otro gran tema es, no nos preparan para nuestro cierre, no nos preparan para terminar. Y entonces, es como, igual como el papá. Yo muchas veces he estado en México y cuando vengo de regreso, encuentro muchos ancianitos pidiendo un dinero y siempre me pregunto, digo, que estos ingratos no tendrán, estos hijos no tendrán un lugar para cuidar a sus papás. Y a veces un padre tiene tiempo y el espacio y el recurso para crear a 10 hijos y 10 hijos no pueden crear, no pueden sostener a un papá. Entonces digo, pues si hay un pastor aquí de una iglesia con 40 años la pudo pastorear y ahora esta iglesia no lo puede ayudar a hacer su cierre. ¿Qué es lo que nos está pasando acá? Y alguien decía que una sociedad que no cuide bien a sus ancianos y a sus animalitos, sus mascotas, no es una sociedad que se pueda llamar cristiana y sensata o civilizada. Entonces, ese es un tema verdaderamente que nos toca como algo que nos duele, ¿no? Que nos duele porque es hablar del cierre. Y yo creo, yo tengo un padre de 73 años y yo mismo lo estoy instando, animando, diciendo, viejo, ya es tiempo. Ahora, hay una cosa que él me dijo y le di la razón. Me dijo, mira, cuando ya vos mires que ya digo, que ya en vez de decir el apóstol Pablo, ya estoy diciendo otra cosa, que ya no esté coherente, entonces vos mismo vení, traeme y llévame. Pero mientras yo siga siendo productivo, mientras yo siga logrando el éxito, mientras yo le digo, lo que quiero que usted le quede claro es cuándo es que usted debe saber que ya debe salir.
¿verdad? Porque a veces como que nos marcan que a los tantos años ya vamos para afuera, pero si puedes dar resultados. Yo conozco pastores adultos de 70 años que yo no los quitaría. Son gente que están dando mejores resultados que muchos jóvenes que tienen nada más un gran deseo, que no tienen mucho que dar. Entonces, el tema es álgido, pero creo que en el momento cuando ese pastor se retira, deberíamos de tener algún tipo de sistema, manera, forma, como pasa con el Seguro Social en Estados Unidos. El que se retira, la nueva generación lo sostiene. Entonces, ¿cómo hacemos para sostenerlo, para ayudarlo, que no se sienta amargado, que no tiene un lugar? ¿Cómo le damos un espacio para que venga a aconsejarnos, como estaba diciendo el doctor Cortés? Esa gente tiene mucho cerebro y a veces nosotros vamos atrás cometiendo los mismos errores y ni siquiera escuchando al adulto. Cuando el adulto nos dijera, mira, deja de estar haciendo eso porque eso te va a matar, eso te va a desgastar. Necesitamos los Y otros que digan, no está bien lo que estás haciendo. claro que sí, doctora Aldana. Y hay pasión acá porque estos son temas apasionantes. Y mira cómo Arturo, desde la identidad comenzamos a construir. O sea, no podemos ayudar a alguien, digamos, con asistencia, con soporte, con ayuda, pero si tiene una identidad anclada en el logro, en lo externo, en lo afuera, no habrá manera de ayudarlo. La identidad es fundamental y básica. Todo sobre eso que se construya va a ser bueno y siempre tenemos que recordarnos acerca de eso. Lo mismo los niños. Porque había otra pregunta ahí o sea, aquí hablamos de la edad de los mayores, pero esos que comienzan, ¿cómo van a forjarse en una identidad? A veces este mundo les está bombardeando con información, pero yo te digo, todavía los padres influyen, todavía los creyentes podemos influir en la nueva generación. Ahí es que tomar el valor, el tiempo y la dedicación para hacerlo. La gran crisis de la paternidad y maternidad es porque están tan ocupados en otros asuntos que dejan de ser la voz más influyente en las nuevas generaciones. Bueno, vamos a cerrar este tiempo, se nos fue el tiempo, aquí ya podríamos seguir haciendo mucho más. Una frase de conclusión, algo que usted quiera decir, última palabra aquí. Vamos a comenzar con el doctor Cortés, luego se prepara el doctor Aldana y por último vamos a escuchar a Stephanie con su palabra final en esta noche para ser bien respetuosos del tiempo y de nuestros asistentes aquí en Comprensión de los Tiempos. Adelante. Arturo, ¿me permites antes de dar mi última palabra decir algo que tengo en mi mente y en mi corazón? Y es, hemos hablado puntualmente sobre algunas cosas que la iglesia hace, que líderes hacemos, que a veces suena como nos estamos dando nosotros mismos duro. En realidad lo que estamos es viendo nuestra verdad. Y no es malo tener iglesias grandes, no es malo ser un pastor que llega a la edad adulta, no es malo personas que Dios los ha bendecido de una manera o de otra, que tienen grandes ministerios. Eso no es nada malo. Solamente es enfocar el llamado de que Dios le ha hecho y ojalá tenga un enfoque alto en discipulado. Tampoco es malo tener 20,000 discipulados. Si la gente le llega y de todas maneras no se le transforma, pues délos. Ustedes tienen que gastar su tiempo, está bien. No es malo. Pero puntualmente, mi frase es, si logramos ser lo que el Señor dijo que somos y tener nuestra convicción de lo que somos, no andaremos batallando porque otros nos reconozcan, si yo mismo me reconozco en Cristo. No tengo que luchar porque otros me vean como soy y lo que soy. Si yo mismo puedo saber lo que soy en Cristo. Identidad del reino para mí es que tengo claro quién soy en Cristo y de ahí todo lo que se desprende. Uf, amén, buenísimo. Doctor Aldana. Cuando se trata de identidad, no debo pedirle a Dios que bendiga lo que hago por mi identidad, sino debo hacer lo que Dios bendice en mi identidad. Entonces, hay un lineamiento, hay una forma, hay unos rasgos que debo adquirir, que están en la palabra de Dios. Debo estudiarlos, abrazarlos, vivirlos, transmitirlos. Wow, claro que sí, buenísimo. Dale, Stephanie. Bueno, yo tendría que cerrar con abrace el amor, el perdón que Dios te está dando.
ese nuevo nacimiento que ha puesto en ti, para que puedas empezar a abrazar lo que Dios ya dijo de ti, desde antes que... Mira, qué buenísimo. Lo que Dios ya dice de ti, empieza a descubrirlo, a abrazarlo, a vivirlo. Qué bien. Buenísimo cierre para la identidad. Yo les doy las gracias, doctor Aldana, doctor Cortés, Stephanie, gracias por estar acá en este foro, en este panel. He aprendido muchísimo y me uno a las palabras de Pastor Rolando. La iglesia a mí me ha dado muchísimo. Dios ha sido bueno conmigo a través de la comunidad de cristianos donde yo estoy. Mucho de lo que yo hoy puedo decir como mi identidad y los beneficios de ella fueron adquiridos en esa comunidad de creyentes. Gente tan anónima como pueda ser anónima o tan reconocida como pueda ser, pero me han aportado muchísimo a mi vida. Así que soy el primero en reconocer que la iglesia es el plan de Dios. Es la esperanza de este mundo. Son los que tenemos el llamado para reflejar y mostrarle al mundo que sí hay Dios y que es un Dios bueno, amoroso, que quiere cambiar. Así que muchísimas gracias. Vamos a hacer una oración para terminar. En 8 días tendremos el cierre de nuestro congreso en comprensión de los tiempos. No se lo pierda, aquí los esperamos a todos. Vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por este momento, por este panel tan especial que tuvimos. Gracias por el doctor Hugo Aldana, por Stephanie Vargas, por el pastor Rolando Cortés. Gracias, Señor, por comprensión de los tiempos, por cada uno de los que asistió hoy. Gracias, Señor, porque este tema de la identidad es un tema fundamental. Levantamos el escudo de la fe cuando nosotros tenemos claridad de lo que somos, de lo que tú has hecho con nosotros, Dios Todopoderoso, de la salvación y el perdón que nos has dado, de la transformación que operas con tu Espíritu Santo cada día en nuestras vidas. Que podamos asumir los llamados que hoy hemos escuchado, el llamado a un discipulado de la identidad, el llamado a cuidar de otros como tú, Señor, nos pides, el llamado a evangelizar a este mundo que está perdido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Buena noche. Hasta pronto.